Hoy vamos a continuar el tema que comenzamos el miércoles, la reunión pasada, que fue acerca del fruto del Espíritu. Y quiero hacerles una breve introducción para que los que no estuvieron pues se conecten. Igual ya saben que allí en nuestro canal de YouTube más adelante pues van a poder tener estas enseñanzas para que las puedan repasar con su familia, con sus hijos, porque es importante que nosotros volvamos a escuchar esas verdades una y otra vez hasta que se hagan reales en nosotros, hasta que se vuelvan carne en nosotros, en nuestro corazón, hasta que tomen esa vitalidad en nosotros, hasta que se unan con nuestro ADN para que podamos nosotros aplicarlas y recordarlas. Acordémonos que Josué, el Señor le decía a Moisés y a Josué que estas palabras debían de ser repetidas una y otra vez. Y nosotros tenemos que repetirlas una y otra vez, escucharlas para ser edificados, para ser levantados. Amén. Y estábamos hablando acerca de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 22, cuando dice la palabra, el apóstol Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estábamos leyendo ahí en el verso 22 y en el verso 23 de Gálatas, en el capítulo 5. Y íbamos a la palabra y nosotros estudiábamos cómo el propósito del Señor es que nosotros demos fruto. Allá en Juan capítulo 15, cuando el Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Y entendíamos que el propósito del Señor es que nosotros llevemos mucho fruto, y que en algunos momentos nosotros hemos tergiversado y hemos entendido que ese fruto es que a mí me vaya bien. Es que tener fruto es tener dinero, tener fruto es que pueda yo tener una casa, un carro o etcétera. Pero el propósito del Señor es que el fruto del cual Él habla en su palabra es Él. Es su esencia, es la esencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y que ese carácter de Cristo fructifique en nosotros. Porque el Señor dice claro en su palabra que cuando nosotros lo buscamos a Él en secreto, todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas que nos afanan, todas las cosas que nos preocupan son la añadidura. Dios no cambia. Siempre será la añadidura. Siempre será esa parte que te hace falta, la que el Señor promete darte. Pero lo que el Señor quiere que en tu corazón haya es ese fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu es Jesús en tu vida. El Señor no quiere que tú seas una persona que digas ser cristiana, pero no hay una conversión verdadera. Y eso lo vemos mucho en las iglesias de hoy. Lo vemos en muchas personas. Vemos muchas personas que dicen: yo soy cristiano, yo creo en el Señor Jesucristo, pero su vida no da frutos. No da frutos en cuanto a carácter. Son deshonestos, son mentirosos, son personas que no son confiables, son personas iracundas, son personas groseras, son personas que tienen una vida fluctuante, oscilante. Un día están bien, otro día están mal. Un día creen, un día no creen. Pero van a la iglesia, adoran, leen, pueden leer la Biblia, pero su vida no ha dado fruto. Y el propósito del Señor es que nosotros podamos tener un carácter en nosotros que dé fruto. De nada vale que tú digas que eres cristiano, pero tú eres consciente que tu carácter es complicado, que un día eres una persona, otro día eres otra, que un día estás de buen genio, al otro día no estás de buen genio, que un día dices la verdad, al otro no, que eres una persona que no es íntegra. A muchos nos ha ocurrido situaciones donde nuestra palabra es probada. Hace 2, 3 siglos atrás, nada se firmaba, nada se hacía por escrito.
Era una grosería hacer un contrato por escrito. Era la palabra, el compromiso, el carácter de cada persona lo que sellaban los negocios. Cuando se compraban las tierras, era la palabra lo que valía. En este momento no. En este momento no podemos confiar en nadie, no podemos tener la confianza en las personas porque sabemos que las personas nos pueden traicionar y la palabra de Dios lo dice. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces miremos que todo ese carácter de la gente actualmente es no confiable, no es confiable. Tú no puedes confiar en las personas porque sencillamente sabes que de una u otra manera esa persona te puede traicionar. Porque tú en estos momentos las personas están en una situación tan conectadas con el mundo, en un nivel de donde no hay moral, donde no hay integridad, donde no hay una vida recta delante de los ojos de Dios, porque no hay un carácter en los hijos de Dios. Por eso nosotros vemos de esas situaciones, noticias desafortunadas de pastores que caen, que manejan mal el dinero, que cometen adulterio, que hacen que cometen situaciones que no son honrosas. Y aún dentro de la misma iglesia encontramos personas que no son íntegras. ¿Por qué? Porque no está el carácter de Jesús en nosotros. Por eso el Señor dice allá en Juan capítulo 15, dice, yo soy la vid, es decir, yo soy el que te va a hacer dar fruto. Si esa vid, aquello que fluye a través de la naturaleza, a través de ese ejemplo que el Señor nos colocaba de la vid, si no corre a través de nosotros, no vamos a poder dar fruto. Lo que a ti te hace verdaderamente cristiano es cuando tú tienes a Jesús en tu vida, pero no aquella oración de fe al principio, sino cuando tú desarrollas el fruto del Espíritu en tu vida, cuando el Espíritu Santo viene a tu interior y da ese fruto. ¿Podemos nosotros evaluar nuestra vida cristiana? Evaluando nosotros o colocándonos frente al espejo de la palabra. Y allá en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 22 y 23, luego de que el apóstol Pablo habla allí hacia atrás, en el verso 19 hacia atrás, está hablando del hombre pecador, del hombre viejo, del hombre viciado conforme a los deseos engañosos. El apóstol Pablo da un cambio, un giro y dice, más el fruto del Espíritu. Y hablábamos nosotros de Salmo capítulo 1. Cuando dice que bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y allí está, dice que en ella medita de día y de noche, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestras raíces en Jesús, cuando nosotros tenemos ese conocimiento profundo y verdadero en el Señor Jesucristo, tu carácter, tu vida va a dar resultados, tu vida va a comenzar a dar fruto. Este no es un fruto forzado. Y en esto hablábamos nuestra reunión pasada. A veces las personas dicen, Señor, entonces yo de hoy en adelante voy a ser amoroso. De hoy en adelante voy a tener gozo, voy a tener paz. Pero el fruto no viene por tu fuerza. No es algo que tú te puedas proponer a hacer. Y esa era algo que nosotros enseñábamos en nuestra reunión pasada. El fruto es algo que se da cuando tú estás con Jesús. No tienes que hacer absolutamente nada. El pámpano no tiene que esforzarse para dar fruto. El pámpano del racimo, de aquella vid, de aquella planta que el Señor nos colocaba como ejemplo en Juan capítulo 15, no tiene que esforzarse, no tiene que hacer absolutamente nada, sino permanecer en Cristo. Y que hablábamos
que la palabra permanecer en el griego es una palabra que significa estar junto a alguien y no desprendernos de ella. Eso es bien importante. Esa palabra permanecer es la palabra griega meno, que significa no despegarse, es estar siempre firme al lado de Jesús. Estar siempre firme a su lado, siempre allí, porque en la medida en que tú permanezcas en Cristo y tú lo busques y tú vayas a la palabra, tú te permees de esa palabra de Dios, te llenes y tus raíces estén en Cristo, el fruto se dará en tu vida. El fruto del Espíritu no es algo que tú persigas. No es algo que tú puedes decir a diferencia de los dones. Los dones del Espíritu. Dice que el Espíritu reparte a cada quien. Pero el fruto es uno. No son 9. Es un solo fruto que se ramifica en tu corazón y en cada área de tu carácter. Pero el fruto no es algo que tú forzadamente puedes hacer. Por eso dice allí la palabra en el verso 23. Dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, que no son el fruto del Espíritu. No es algo que tú produces determinándote a hacerlo de ahora en adelante. El fruto como tal, la palabra fruto, es algo que emerge de la vida, que emerge de Jesús en tu vida. Por eso es importante que en la medida que tú estés en Jesús, el fruto del Espíritu se hará realidad en tu vida. Tal vez tú has sido una persona malgeniada en tu vida. Tal vez has luchado con la mentira. Tal vez luchas con la pereza. Tal vez has luchado con ese resentimiento en tu corazón hacia otras personas. Es el fruto del Espíritu. El fruto de esa gracia del Señor Jesucristo que viene a tu vida cuando tú lo conoces, cuando tú echas raíces en el Señor Jesús. Día y noche lo buscas, día y noche tienes esa hambre y sed del Señor. Entonces el fruto del Espíritu se hará realidad en tu vida. Y las personas comenzarán a verlo sin tú forzarte a que suceda. Sin tú forzarte a que digas en tu corazón, bueno, de ahora en adelante hoy voy a tener más gozo. No, es un fruto. Es algo que viene de Cristo en tu vida. Y no es algo que viene cuando tú eres salvo. No es así. El fruto del Espíritu tú lo alcanzas cuando viene el Espíritu Santo a tu vida. De resto viviremos vidas en nuestras fuerzas. La palabra del Señor dice allá en Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 16 que el Espíritu Santo nos fue enviado como otro consolador. Es decir, que así como Jesús estuvo con los discípulos, acompañándolos, enseñándoles, no dejándolos solos en ningún momento, dice el Señor, os conviene que yo me vaya, porque o si no, no podré enviar ese consolador. Es decir, cuando el Señor promete irse hacia el Padre en la eternidad, en los cielos, como victoria a través de la cruz y de la muerte en la cruz del Calvario y darnos esa victoria, dice la palabra, dice el Señor Jesús que es conveniente, era necesario que Él partiera para que el Espíritu Santo estuviera a nuestro lado. La palabra Espíritu, la palabra consolador que el Señor habla allí a sus discípulos, dice, vendrá otro consolador. Y esa palabra consolador en el griego es parakletos. Y es la palabra parakletos, es uno que está llamado a estar en nuestro lado o a nuestro lado en todo momento. La palabra parakletos es una palabra griega que venía de las personas que eran juzgadas y venía alguien que estaba a su lado para abogar por él, para acompañarlo en su momento de angustia y en ese momento de dificultad. No solamente lo defendía, sino que le daba ánimo. Era una persona que estaba a su lado. El Espíritu Santo ha sido prometido a nosotros. El Espíritu Santo no es una palomita. El Espíritu Santo no es una energía
como dice alguna falsa doctrina, que es la fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo no es una palomita, el Espíritu Santo es Dios y tiene la misma deidad del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo tiene ese poder, esa gracia sobre nosotros. Dice la Biblia allí en Génesis capítulo 1 que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu Santo quiere morar en tu vida. El Espíritu Santo quiere venir a morar en tu corazón y poder traer ese fruto en tu vida. El fruto no lo vas a poder dar en tus propias fuerzas. No es una determinación. No son 9 cosas que tienes que hacer para alcanzar la bendición. El fruto ramificado en esas 9 características no es otra cosa que la gracia del Señor Jesucristo corriendo a través de tu vida. Amén. Y comenzamos a hablar nosotros de que el espíritu, de que el fruto allí en Gálatas 5:22 son 9. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 características o son 9 rasgos del fruto del Espíritu. Y hablábamos nosotros que el fruto del Espíritu está, digamos, dividido en 3. Los 3 primeros, amor, gozo y paz, son frutos que vienen a tu vida en cuanto a la relación con Dios. Ese amor, ese gozo y esa paz. Y luego está la paciencia, la benignidad y la bondad, que digamos que son las características del Espíritu Santo que te conectan o que te relacionan con otras personas. Y están luego la fe, la mansedumbre y la templanza, que son los rasgos del Espíritu Santo, los rasgos del fruto del Espíritu Santo que tienen que ver contigo mismo. Y comenzamos nosotros a hablar acerca del amor y del gozo, que fue los primeros que nosotros comenzamos a hablar. Y hablábamos que el amor es la palabra ágape. La palabra griega ágape, que es un amor incondicional, que es el amor cristiano, que es el amor benevolente, que es el amor que no espera nada a cambio. Tú no puedes dar amor si no has recibido el amor de Dios. Tú no puedes darle amor a otras personas si no has recibido primero el amor de Dios en tu vida. Ese amor no es enamoramiento, no es ese amor erótico, no es ese amor filial cuando tú sientes amor por un amigo. Es el amor de Dios corriendo a través tuyo. En esa palabra que está allí en Gálatas griego, la palabra ágape, que es la palabra amor, pero ese amor que tiene una característica en cuanto a Dios. Cuando tú ves la palabra amor, cuando ves la palabra ágape en el griego, es una palabra que solo compete a Dios. Es un amor que no puede producir el ser humano. Ese amor es ese amor que fluye en tu vida sin esperar que otras personas te recompensen. A veces nosotros damos amor, pero esperamos recompensas. El ser humano, hay algunos hombres, grandes hombres de negocios que tienen mucho dinero y hacen grandes donaciones y son altruistas, pero su corazón es egoísta. En su corazón no hay amor. Y dice la palabra en 1 Corintios 13 que si yo no tengo amor, seré como un címbalo que retiñe, es decir, como una vasija completamente vacía. Pueda que por fuera nos veamos bien, te vistas bien, aparentes ser una persona bondadosa, pero si en tu corazón, si en ti no está el amor de Dios, si en ti no está ese amor ágape del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en tu vida, no hay nada. Tú podrás decir que amas a otras personas, pero lo que perfecciona tu vida, lo que perfecciona el amor en tu vida es ese fruto del Espíritu Santo. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que estar, nuestra característica debe ser el amor. Debe ser poder entregarle amor verdadero a las otras personas, porque Jesús quiere traer ese amor a otros. Hay muchas personas en este tiempo
en desesperación, en angustia, en preocupación, muchas personas que están vacías, muchas personas que necesitan un abrazo, muchas personas que se sienten solas, agobiadas, y a través de nosotros el Señor puede alcanzarles. Tú podrás compartirle el evangelio a una persona, pero si tú no tienes amor en tu corazón, si no tienes ese amor ágape, pues simplemente estás tratando de convencerla, estás tratando de derribarle unos argumentos, pero lo que debe mover tu corazón hacia los demás, hacia tu familia, hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia las personas que nos rechazan en Jesús, porque hay personas que nos rechazan. Yo leí algo en esta semana que me llenó mucho y me confrontó. Y es cierto, el evangelio está hecho para que nos rechacen. El evangelio está hecho para mostrarle a las demás personas que están mal. Y nadie en su orgullo quiere que eso suceda. Las personas se aferran a su verdad, las personas se aferran a su religión, las personas se aferran a sus doctrinas porque ahí se sienten seguras, porque ahí nadie les incomoda. Y cuando nosotros predicamos el evangelio, los estamos incomodando. Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Y no es una espada para tener exhibida. Es una espada que va en contra de los argumentos de las personas a las cuales nosotros les predicamos el evangelio. Hay muchas personas que se desaniman. Dicen, no, mira, yo prediqué el evangelio, pero nadie se convirtió. Entonces comienza el predicador a sentirse mal, decir, Señor, yo no tengo unción, tú no me respaldas, tú no estás conmigo. Pero no es así. Dios está contigo y Dios te mandó a que tú prediques el evangelio y que tú le prediques a otras personas de Cristo. Pero el fruto y el resultado dependen de Él. Él no te asegura que cada vez que tú vas a predicar va a suceder lo que sucedió con Pedro y Juan por allá en el capítulo 4 de Hechos, cuando están allí en la puerta de la hermosa que se llama allí en Jerusalén, y predican y se convierten 3,000. ¿Cuántos quisiéramos que eso ocurriera? Que en una reunión tú pudieras predicarle a tu familia y los vieras al final arrodillados, postrados, llorando y gimiendo para no irse al infierno. Pero no sucede muchas veces así. Porque el éxito de la predicación no depende de cuán elocuente haya sido tu mensaje, sino de que tú entiendas que tu trabajo en la tierra es sembrar la semilla. Dios sabrá si es contigo o son las próximas generaciones, o tal vez estás predicando y otro va a recoger. La palabra lo dice el apóstol Pablo, uno es el que siembra, otro el que recoge, pero Dios es quien da el crecimiento. Debemos derribar de nosotros ese orgullo de querer anhelar, de que todo se convierta. No, nuestro trabajo en esta tierra es sembrar la palabra. Es predicarla, es tener el privilegio que los ángeles no tienen. Los ángeles quisieran poder predicar la palabra. Los ángeles quisieran poder transmitir el amor de Dios a través de una enseñanza, pero ellos no. Este privilegio nos fue entregado a nosotros. El privilegio de predicar la palabra, el privilegio que hoy tenemos nosotros de escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de vida, de palabra de Dios, solo nos fue entregado a nosotros. Pero si no hay amor, de nada vale. Tú podrás ser el más elocuente, puedes ser una máquina de predicación, puedes tener la predicación en tu corazón grabada, pero si tú no tienes amor, de nada vale. Si tú tienes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, pero si no les reflejas el amor de Dios, de nada vale. Eso es bien importante. Y luego nosotros estudiábamos el fruto del gozo. Y la palabra gozo en el griego es la palabra chará. Y la palabra chará tiene que ver con esa seguridad en tu corazón.
esa seguridad que viene de parte de Dios de que eres salvo. A veces pensamos que el gozo en nosotros viene como resultado de que todo nos sale bien, entonces ahí sí tenemos gozo. Y que si las circunstancias son favorables para nosotros, entonces podemos tener esa alegría exterior. Pero el gozo no es algo exterior. ¿Por qué las personas caen en depresión? Porque sus vidas están dependiendo del diario vivir. Y diariamente tú te vas a sentir defraudado, te vas a sentir cansado, te vas a sentir golpeado, desanimado por muchas situaciones. Pero cuando nosotros, como hijos de Dios, tenemos gozo, el gozo va más allá. El gozo no proviene de las circunstancias exteriores. Era lo que hablábamos ahorita. Pueda que nosotros en este momento estemos en una incertidumbre en nuestro país, y no solo en nuestro país, en el mundo. Crisis de petróleo, guerra en Ucrania, amenazas en Japón, en Corea, amenazas en nuestra Latinoamérica. Pero nuestro gozo es lo que a nosotros nos fortalece. Pero el gozo no proviene de lo que tú ves o de las cosas que están rodeando tu vida, sean positivas o negativas. Tu gozo no puede depender del día que tú vas de compras al centro comercial. El día que de pronto las situaciones sonríen a tu favor. Aunque el Señor dice en su palabra que Dios, todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos lo dará para que nuestro gozo sea cumplido. Pero el gozo que estamos hablando hoy del fruto del Espíritu es algo que va más allá de tu diario vivir y de tus circunstancias. Va mucho más allá. Va mucho más allá de lo que tú estás viviendo a diario en tu vida. No es un gozo circunstancial. La palabra griega chará, que es la original que habla aquí la palabra en el griego, es esa palabra que está asociada al Señor Jesucristo en todo tiempo. Amén. Y luego viene, y vamos a lo de hoy, y dice amor, gozo y paz. Y la palabra paz, como ya lo hemos hablado, es la palabra griega eirene, o la raíz hebrea shalom. Eirene en el griego, shalom, eirene en griego y shalom en hebreo. Y es la palabra que viene de una paz en un estado de reposo y quietud. Pero no es no es la paz que el mundo ofrece, como dice el Señor. No es la paz que el mundo ofrece, y no es la paz que ofrecen otras religiones, de que tú te concentres y hagas una meditación. No, esa no es la paz. La paz viene como resultado de tu relación y de creer lo correcto en tu corazón a través de la palabra. Esa paz viene a tu vida a través de Jesús. Esa paz viene a tu vida cuando tú entras y interiorizas y tú intimidas con el Señor. Cuando tú entras a su presencia, cuando tú lo conoces de una manera verdadera, profunda y personal. Entonces, cuando comienzas a entender la palabra, cuando comienzas a entender lo que Dios quiere para tu vida, viene esa paz. Esa palabra eirene, esa palabra, ese fruto del Espíritu, esa característica, ese rasgo del Espíritu Santo que trae paz a tu vida. Paz, como dice la palabra en Filipenses, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo recuerdo hace mucho tiempo que una persona me decía, oiga, pero es que usted es un fresco, usted no se preocupa, usted no se angustia por las cosas. Y yo le decía, nada, es que yo tengo la paz del Señor. O sea, yo sé que el Señor tiene el control de absolutamente todas las cosas.
Y es así, tú no puedes dejar que la angustia, que las preocupaciones, que el diario vivir, que lo que tienes que pagar, que lo que tienes que hacer, te llenen de angustia. El fruto del Espíritu es paz. Y el fruto del Espíritu es la ausencia de lucha. No significa que tú estés en la casa sin hacer nada, sino saber de que el Señor en la cruz del Calvario alcanzó todo para ti y te dio la bendición. Y tú puedes tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque tú sabes que si tú oras al Padre, el Padre escuchará tu oración. Tal vez quisiéramos todos oprimir el botón de que todo fuera instantáneo en los cielos. Es decir, que tú hoy oraras y mañana algo sucediera. Pero no es así. Pueda que Dios haga un milagro y al otro día suceda algo sobrenatural en tu vida. Pero la paz del Señor es entender que yo tengo en Cristo a mi Sar Shalom, a mi príncipe de paz, como dice la palabra allí en Isaías. Esa convicción, esa certeza que tú tienes de que el Señor es el príncipe de paz y que Él está contigo, que a pesar de las circunstancias, tú sabes que puedes descansar en el Señor. Y esa palabra shalom o esa palabra eirene en griego significa reposar en el Señor. Y Dios quiere que tú aprendas a vivir una vida dejando que el Señor tome el control de todas las situaciones. Que no te afanes. El Señor dice, por nada debemos afanarnos. No podemos permitir que venga la ansiedad. No podemos permitir que venga la angustia a nuestro corazón. Si tú eres de esas personas que se intranquilizan, que lloran por todo, que se angustian, que buscan soluciones en la carne, no está ese fruto del Espíritu en tu vida. Porque cuando tú tienes a Jesús, cuando el fruto se hace real en tu vida, cuando el fruto emerge de tu relación con Cristo, entonces tú sabes que Dios tiene el control de todo y tú no te vas a angustiar. Tú sabes que el Señor tiene toda esa bendición. Y lo más interesante es ver que la palabra eirene es esa ausencia de lucha, pero la raíz hebrea, shalom, significa salud. Es tener esa bendición, esa provisión de Dios. Es saber que esa paz es entender que Dios es tu proveedor. Aunque en nuestro país o en el mundo sucedan cosas, tú sabes que tu proveedor es Dios. Que la fuente de tu salud es Dios. Que el Dios eterno está contigo. Que pueda que vengan situaciones difíciles. Situaciones de incertidumbre en tu casa, en tu familia, donde sea. Pero tú sabes que Dios tiene el control de todo. Una persona que tiene el fruto del Espíritu, en esas 3 primeras características que se relacionan con Dios, tiene amor. La palabra ágape. Esa palabra de ese amor incondicional. Yo voy a amar. Yo voy a proponerme amar. No a ser una persona resentida. No a ser una persona llena de odio. Sino que el amor perdona. El amor entrega. El amor da. Voy a tener en mi vida ese gozo. Esa felicidad de saber que el Señor está conmigo. De que no me ha dejado solo y no me va a abandonar en ningún momento. Y voy a tener esa paz de saber que Dios tiene el control de todo y Él es mi completo proveedor. Y luego vienen los otros frutos, los que tienen que ver con las personas a mi alrededor. Esos 3 frutos siguientes, que es la paciencia, la benignidad y la bondad. Y la palabra paciencia en el griego es la palabra macrotumia. Macrotumia.
Y la palabra macrotumia viene de macros, largo, y de la palabra tumos, genio. Largo genio. Increíble, ¿no? Lo que la palabra nos enseña. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra en su idioma original, porque allí podemos nosotros entender riquezas maravillosas. Y cuando veía esta palabra macrotumia, que significa macros, largo, y la palabra tumos, genio o disposición, eso es paciencia. La palabra ahí en Salmo capítulo 40 dice: pacientemente esperé. Cuando uno va a un hospital y a uno está en una situación de esperando que el médico lo atienda, o en una sala de urgencias, todos los que están allí sentados se les dice pacientes. Porque por más de que se angustien, por más de que se preocupen, hay un momento donde ellos van a ser atendidos. Y nosotros nos hemos convertido en personas todo lo contrario, de corta disposición o de corto genio. Entonces somos impacientes, queremos que todo se dé ya. O a veces no toleramos a las otras personas. Yo recuerdo que hace mucho tiempo nos hacían un ejercicio que nos amarraban con el zapato, los cordones, con otra persona. Y digamos que la persona que estaba dirigiendo esas actividades siempre ponía de pronto a la persona que tenía unos kilitos de más al lado del flaquito, o ponía a la persona atlética al lado de el que no era tan atlético, para enseñarnos eso. No todo el mundo corre a tu misma velocidad. No todo el mundo ve la vida desde la misma forma tuya. Hay unas personas que son líderes natos y se desenvuelven con facilidad en la vida. Hay otras personas que ven la vida de una forma un poco más analítica, más pensante, más tranquila. Es como aquella historia de la tortuga y de la liebre y la tortuga. No todos en la vida somos liebres. No todos en la vida somos tortugas. Pero tú tienes que aprender que cuando tienes al Señor Jesucristo, el tiempo depende de Él. Y aprender a tolerar a las demás personas también hace parte de nuestra paciencia. Hay personas que son impacientes, que le dañan el genio cualquier situación, porque quieren que los demás funcionen como nosotros, como esa persona quiere que funcionen los demás. Y siempre va a haber ese choque. Cuando tú tienes el fruto del Espíritu y tienes la paciencia, tú aprendes a esperar. Tú aprendes a dar oportunidades. Tú aprendes a perdonar una y otra vez. Tú aprendes a que de pronto si tu esposo, si tu esposa no es muy ordenado, que digamos, pero tú no puedes dejarte sacar de quicio cada vez y ponerte, como dice la palabra, como la mujer rencillosa. Aprende a ser paciente. O aprende que de pronto tus hijos no son igual de inteligentes o de rápidos que tú. Tal vez tú manejas las matemáticas de una manera pues maravillosa. Eres un genio de las matemáticas. Pero tu hijo no sabe dividir todavía con 2 cifras. Y le caes porque tú esperas que los demás hagan lo que tú quisieras que hicieras. Tal vez tú te desenvuelves fácil en la vida. Tal vez tú eres una persona que maneja las situaciones de cierta manera, y cuando tú ves que las otras personas no lo hacen, pierdes la paciencia, pierdes el gozo, pierdes el amor. Miren que todo el fruto del Espíritu está interconectado el uno con otro. Tenemos que tener esa paciencia
No solamente con Dios, porque con Dios hay que tener paciencia, porque en Dios están los tiempos. También hay que aprender a ser pacientes con los demás. Luego sigue el fruto de la benignidad. La benignidad. Y la palabra benignidad allí en el griego original es cherostotes, que significa benevolencia en la acción. Significa dulzura de disposición y gentileza en el trato. Ser una persona benigna describe a una persona con la habilidad de actuar bien a favor de otros. Es una persona, no es bondadosa, porque la palabra bondad es otra cosa, pero una persona benigna es aquella persona que siempre está dispuesta a ayudarte, siempre está dispuesta a escucharte, siempre está dispuesta a darte lo que tú necesites. Es esa disposición, es esa persona que no maquina lo malo, porque lo contrario de benignidad es malignidad. Y esa benignidad como fruto del Espíritu Santo es entender que tú siempre vas a pensar bien de los demás. Y qué gran reto este, porque aquí en este fruto es siempre un reto para nosotros como hijos de Dios. Porque nosotros muchas veces hay situaciones, hay gente que nos ha hecho daño, hay gente que se ha burlado de nosotros y ya no hay benignidad en nosotros. Ya lo que pensamos nosotros de los demás es que esas personas me van a hacer daño, o estoy pensando lo malo de los demás. Yo recuerdo hace mucho tiempo, una persona me dejó asombrado un día y tuve que ir al Señor a buscarlo y entender eso. Y yo recuerdo que estaba con una persona en cierto lugar y como que en ese momento dijimos, ay, ya viene esa persona a lo mismo, yo no sé qué. Entonces como que en ese momento ese ambiente espiritual bueno se rompió, porque comenzamos como que, ay, sí, es que la última vez esto, la última vez lo otro. Y esa persona me dijo, oye, no, un momento, tú no puedes pensar mal de los demás. Tú no puedes esperar lo malo de los demás. Y a mí eso me confrontó. Porque es cierto. A veces nuestra cabeza, nuestra mente está en pos de esperar lo peor de los demás. Esperar que la otra persona me haga daño. Esperar que la otra persona murmure de mí. Esperar que la otra persona me estafe, me robe. Siempre esperamos lo peor de los demás. Siempre estamos pensando en el mal, no en el bien. Que hay circunstancias, obviamente, que suceden en el mundo y en nuestras familias. ¿Cuántas personas de su propia familia han sido estafadas por sus propios familiares, sus hermanos? En las noticias vemos que esa persona que se decía era la persona de confianza en la casa, resultó abusando del niño o de la niña en la casa, o robando las cosas. Mucha gente que contrataba personas para que trabajaran con ellas, y esas personas se ganaban la confianza de sus jefes, y de un momento a otro llegaban a su almacén, a su empresa, y no había nada. Pero nosotros tenemos que, como hijos de Dios, aprender a esperar lo mejor de los demás y a dar lo mejor. Tal vez hay personas que esperan que tú actúes de una forma mundana, pero tú tienes que mostrar a Cristo. El fruto del Espíritu no es algo, vuelvo y digo, que tú te vas a proponer en tu corazón para que tú lo hagas. Pero sé que te está sirviendo a ubicarte y entender que cuando tú buscas al Señor, tú le vas a decir, Señor, yo quiero tener el fruto del Espíritu en mi vida. El Señor, a pesar de todo, a pesar de que fue abofeteado, a pesar de que fue golpeado, vituperado,
pero en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es benignidad. El Señor hubiera fácilmente orado y hubiera dicho que los ángeles vinieran y acabaran con todos aquellos centuriones y aquellos soldados romanos, y los hubiera acabado en un segundo. Pero el Señor siempre tuvo esa benignidad en Él. Y tal vez tú conoces la palabra de Dios. Tal vez tú conoces las verdades bíblicas. Y tal vez hay personas que te han rechazado. Hay veces que tenemos vecinos insoportables que ponen música a todo volumen. A veces tenemos compañeros de trabajo que son abusivos, que son difíciles. Pero tú estás mostrando la benignidad de Jesús hacia ellos. Eso es para que nosotros podamos orarle al Señor. Luego viene la bondad. Y la palabra bondad en el griego es agatosune. Agatosune en griego. Significa benevolencia. Una actitud de hacer lo bueno hacia los demás. La palabra benignidad, la que leíamos ahorita. La palabra cherostotes en griego. Es la palabra de tú dar lo mejor, pensar lo mejor, esperar lo mejor y ser buena en tu interior, y que tu disposición siempre sea hacia la bondad, hacia lo bueno de los demás. Pero la palabra bondad ya es la acción. Es decir, no es solamente la intención de la benignidad, sino la bondad es hacer realidad lo bueno en tu vida hacia los demás. Y tenemos que aprender a ser bondadosos. Tenemos que aprender a tener un ánimo dispuesto a ponerle patitas a la acción de ser bondadosos, ser buenos, darle a otros, sembrar en otros, ser hospitalarios. Cuando tú vas a un restaurante y tú sabes que tienes que dar propina, ¿cuánto das? ¿Cuentas las monedas? ¿O tú das una excelente propina? Cuando tú de pronto tienes ropa, hasta que la ropa no esté carcomida por las polillas, no la botas. ¿Por qué no das ropa que le sirve a otros? Tal vez hay ropa que tú tienes, cosas que ya no te colocas, pero muchas veces nos aferramos a tener en nuestro closet cosas, ropa, porque tiene un valor emocional y sentimental. No, toma un día la ropa que esté en buen estado y bendice a otros. No veas en todo un negocio. No veas en todo un negocio. Hay gente que tengo una nevera, supongamos, tiene una nevera vieja oxidada. No, vamos a venderla y con eso entonces compramos. No, hay personas que necesitan eso. Aprendamos a ser bondadosos. Aprendamos. Si sabes que hay alguien que está pasando por una situación difícil, bendícela. Bendícela, dale un mercado, dale ropa, sé bondadoso con las personas y no solo con los necesitados. Bendice a otras personas, bendice a tu iglesia. Bendice a tu iglesia financieramente como quieras, pero da. Ten ese fruto del Espíritu de dar a otros, de no retener. Y nosotros estamos acostumbrados como a esa tacañería, no solamente financiera, sino espiritual, emocional, de que entre más nosotros tengamos y entre más nosotros acaparemos. Pero el fruto del Espíritu, esta palabra agatosune, es dar, es ser bondadoso, es ser bueno y hacer lo bueno. Si el Señor te prospera, bendice, da mercados, ayuda a otras personas. Que si tienes cómo bendecir a otra persona, hazlo. Da a otras personas. Miren que esos frutos que tienen que ver con los demás, miren cómo el Espíritu Santo fluye, trayendo bendición y mostrando a Cristo. Podría yo durar días explicándoles y mostrándoles que esa paciencia, esa benignidad y esa bondad la tenía el Señor Jesucristo en todo momento. Jesús nunca acaparó.
Jesús siempre pensó lo bueno. Jesús siempre actuó de la manera correcta hacia los demás. Siempre fue paciente. ¿Se imaginan saber que la persona que estaba entre sus discípulos lo iba a llevar a la cruz y lo iba a matar? Jesús fue paciente. Jesús comió no solamente en la última cena, sino días atrás. Jesús sabía quién era el que lo iba a traicionar, pero aprendió a ser paciente con Judas. Pedro era un hombre que un día estaba arriba y un día estaba abajo. Un día le decía al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al otro día, minutos después, Pedro le estaba diciendo: Señor, no vayas a la cruz. Cuando el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro era un día una cosa, un día la otra. Y luego le dice: Señor, mejor dicho, antes de que el gallo cante, mejor dicho, yo nunca te voy a negar. Y el Señor, corrijo, le dice: antes de que el gallo cante, me vas a negar. Pero Jesús fue paciente. Y en Juan capítulo 21, el Señor coge a Pedro y lo restaura con amor y con paciencia. Ahora vamos a ver los frutos que me relacionan o que tienen que ver conmigo mismo. Y son los últimos 3 frutos, que son mansedumbre, fe, mansedumbre y templanza. Esos 3: fe, mansedumbre y templanza. Y la fe es la palabra griega pistis. Y la palabra aquí tiene que ver más con convicción. No es esa fe que mueve montañas. No es esa fe. Es tener esa fidelidad, porque aquí la palabra pistis viene de la misma raíz griega para fidelidad. Y ser una persona de fe es ser una persona fiel a Dios. Una persona que tiene fidelidad a Dios en todo momento. Que es una persona con creencias, con convicciones reales. No que es una persona que un día cree una cosa y al otro día cree otra. Una persona que tiene fe, el fruto del espíritu de la fe, es una persona que tiene esa convicción, esa confianza en Dios, esa creencia, esa confiabilidad en sus convicciones. Es una persona que no te va a decir hoy blanco y mañana hablas con ella y es negro. No vas a decir una persona así: hoy yo amo a Jesús, pero mañana estás en otro plan. Una persona que tiene el fruto, esa palabra fe, pistis en el griego, es una persona que si hoy es blanco, mañana es blanco. Que si su sí es hoy, su mañana seguirá siendo sí. Eso es fe. Y esa fe, ¿por qué tiene que ver conmigo mismo? Porque son tus convicciones. Es tu fe en Dios. Es tu convicción delante del Señor. Ahí en 1 Corintios, en el 1 Corintios capítulo 4, verso 2, dice que los hombres que van a servir a Dios deben de aprender a ser fieles, o se necesita que sean fieles. Porque una persona, tú no le puedes entregar una responsabilidad a alguien sabiendo que esa persona, tú no sabes si mañana va a ir o no va a ir, si va a ser confiable o no va a ser confiable. Y ante Dios tú tienes que aprender a ser confiable. A veces queremos que Dios nos bendiga, que nos dé de su gracia, de su poder, de su amor. Pero Dios necesita probar tu fe, tu fidelidad. Cuánta convicción, cuánta fidelidad hay en tu corazón. Por eso el Señor dice allá en Mateo capítulo 25, en el verso 14 en adelante al verso 30, sobre la parábola de los talentos. Y al final el Señor dice: buen siervo y fiel. La palabra fiel es pistis. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré.
A veces queremos que Dios traiga cosas grandes a mi vida, pero en lo pequeño no he sido fiel. Y la persona que tiene el fruto del Espíritu y tiene la característica de la fe es una persona que en lo bueno y en lo malo permanece. Cuando es poco, permanece. Cuando es mucho, permanece. Es una persona que es confiable para Dios. Es una persona fiel. Hace poco vi la historia de un hombre en Europa. Es el empleado más longevo. Salió de la empresa, tenía casi 88 años. Y en la empresa duró 75 años trabajando. Y le entregaron la condecoración, el diploma de los Guinness Records, como el empleado más longevo y fiel a su empresa. Yo decía, ¿cuánto a nosotros nos falta esa fidelidad con Dios? Entró a los 17, 16 años y salió jubilado casi a los 88 años. Le dijeron, ya no más, no te preocupes. Pasó por todos los trabajos, desde mensajero, fue gerente de algunas dependencias, pero fue fiel. Eso es lo que Dios espera en nosotros con la palabra pistis, con la palabra fe. Que tú tengas ese fruto de fidelidad en tu corazón. Y luego sigue la palabra mansedumbre. La palabra mansedumbre en el griego es praotes. Praotes. Y significa disposición tranquila, equilibrada en espíritu. Hay personas, Dios, que son iracundas, muy iracundas. Pero la mansedumbre es aprender a no dejar que mis pasiones salgan fuera de control. Es controlarse. Y no es como muchos se repiten algunos mantras en algunas religiones incorrectas, sino es aprender que el Espíritu Santo toma dominio de mí. No es debilidad, porque hay veces personas que tienen digamos, la frase para argumentar que yo soy manso pero no menso. Pero la mansedumbre está muy bien estipulada en un animal maravilloso que es el caballo. El caballo es un animal fuerte. Recuerdo que hace unos años pude poder estar en un municipio, en un pueblo cerca aquí a Bogotá, maravilloso, y vi animales, una raza de caballos gigantescos, grandes, percherones grandes con unas crestas de cabello grande, músculos, o sea, casi 1,80 a 2 metros de alto, sin contar del cuello para arriba, gigantescos, fuertes, pero eran mansos. Y la mansedumbre es eso, ese caballo brioso sin control podría acabar con cualquier cosa. Pero la mansedumbre es aprender que a pesar de que tienes todo el poder y de pronto tú puedes regañar, gritar, manotear y destruir y humillar, pero tú eres manso. Y esa es la mansedumbre. No es debilidad, sino poder y fuerzas contenidas. Tú puedes destruir con tus palabras, pero la mansedumbre es guardar silencio. La mansedumbre es saber manejar una situación. Es tener una actitud mansa. Una actitud de amor. Una actitud de perdonar las injurias. Corregir las faltas. ¿Corriges con amor a los demás? ¿Les explicas por qué estás bravo? ¿Les explicas por qué eso no se debe hacer? Es corregir con amor. Es abrir las escrituras. No son tus argumentos para ganar una conversación, una discusión. Es ir a la palabra y entender si está bien o no está bien lo que yo hice. Y actuar con mansedumbre. Y el último de todos, y con este terminamos, es
la templanza. Y la templanza en el griego es enkrateia en el griego. Y significa una persona moralmente capaz de refrenarse cuando es tentada por placeres a fin de mantener su libertad y ética. Vuelvo y le repito, es una persona moralmente capaz de refrenarse cuando es tentado por placeres a fin de mantener su libertad y ética. Es ser una persona íntegra. Y aquí esa templanza tiene que ver mucho con nuestras tentaciones sexuales. Hay personas que no tienen templanza. Hay personas que se dejan seducir por los vicios. No hay templanza en su vida. No hay templanza hacia los vicios. Saben que algo está mal, pero pierden el control. El cristiano debe caracterizarse por su templanza. Cuando tú vas con tu esposa o cuando no estás con tu esposa, tus ojos se guardan de lo que tienes que ver. O tu mirada se va de un lado a otro. Hay hombres que no respetan a sus esposas. Van por un centro comercial y ven una mujer voluptuosa, una mujer llamativa y no les importa que su esposa esté al lado. Debemos guardarnos, las mujeres y los hombres, tener esa templanza. Y esa templanza es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Esa templanza para vencer la tentación. No podemos nosotros ser personas que nos dejemos vencer de lo malo. Y ese fruto es algo maravilloso, todo lo que hablábamos en el día de hoy, el miércoles pasado. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, que tienen que ver con mi relación con Dios. Esa benignidad, bondad y mansedumbre, la templanza, todas aquellos frutos, la fe, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la bondad, el gozo, todos esas características del fruto son rasgos de Cristo en mi vida. Esa paciencia, ese amor, ese gozo, todos esos rasgos del fruto, lo único que van a hacer es mostrar a Cristo. No son algo que tú puedes perseguir. No te estoy esta noche hablando acerca de 9 pasos para ser bendecido. Te estoy hablando que cuando tú tienes una relación con Cristo verdadera y profunda, el fruto del Espíritu se hará realidad en tu vida. Como dice el Salmo 1, que aquel hombre, aquella persona será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y esa corriente de agua es Cristo, es su palabra que fluye con vida, y eso hará que tu fruto permanezca y tu hoja nunca caiga. Quería compartirles esta palabra del fruto, y es una palabra muy hermosa que debemos estudiarla. Si tomaste notas, si estuviste estudiando esta palabra, sigue profundizando, pero lo más importante es que tú puedas orar para que el Señor traiga ese fruto del Espíritu a tu vida en todo momento. Que no pierdas ese fruto en tu corazón, que no pierdas ese fruto, y que tú puedas de verdad ser una persona que muestre a Cristo con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza hacia Cristo, hacia los demás, pero hacia ti mismo también. Amén.